Buenas tardes, le habla la doctora María Vela Rodríguez, médico pediatra y ecografista pediátrica. Hoy, martes 17 de agosto del año 2021, vamos a continuar con lo que estábamos comentando acerca de las grandes pandemias que han afectado al mundo. Ayer les había comentado que era un proceso bastante demorado, 10 años, quizás más. Inclusive la primera peste que se describió, la primera epidemia, duró 200 años. Imagínense ustedes, en esa época no había vacunas, no habían antibióticos, no había ningún tipo de prevención y tratamiento para las enfermedades. Así que la mortalidad fue mayor y fue muy nefasto el efecto sobre la humanidad. Siempre se dice que esas grandes pestes, epidemias o pandemias han generado cambios importantes en la humanidad. Por ejemplo, la peste negra favoreció la transición de la Edad Media al Renacimiento, donde se modificó el pensamiento y se le quitó poder a la Iglesia Católica y se acabaron las clases sociales de los terratenientes y de los desposeídos, entre otras cosas. Entonces yo les había comentado que la epidemia o peste de Justiniano o plaga de Justiniano fue padecida entre los siglos 6 y 7, es decir, año 541 después de Cristo hasta el 750 después de Cristo, o sea, casi 200 años, imagínense ustedes, bastante. Es una enfermedad muy mortífera, generalmente son virus que se transmiten por vía respiratoria, son los de mayor y más fácil contagio, y por las características anatómicas y fisiológicas del pulmón, los daños suelen ser más severos en este órgano. Entonces, esa fue la primera plaga, la de Justiniano, en honor al emperador homónimo de esa época. Muchas de estas enfermedades aparecieron en África, en Asia, en Europa y después se regaron al resto del mundo. De hecho, las grandes pestes se manifestaron o aparecieron en Europa, como por ejemplo la peste negra, ¿no? Después de la de Justiniano han aparecido varias epidemias o brotes de gripe, de influenza, que han conllevado a una alta mortalidad de personas de diferentes edades y sexo, debido a que no hay una inmunidad natural, es decir, que esas personas no tienen vacuna y no han adquirido la infección. Entonces se produce lo que llaman el proceso de selección natural. El más fuerte sobrevive, el que inmunocompetente, el más sano, el mejor dotado desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Y entonces la mortalidad es más que todo en niños, en ancianos, en personas con enfermedades crónicas, entre otras cosas, o con problemas respiratorios persistentes. Existe una peste llamada la peste negra que se llevó a cabo o apareció en el siglo XIV, desde 1346 hasta el 1352, que históricamente corresponde a la Edad Media. También se llamaba peste bubónica, producida por un agente llamado Yersinia pestis. Se pueden ver en las ratas negras, en sus pulgas. Eso se llama zoonosis, ya que es una enfermedad que se transmite de un animal hacia una persona que es picada por este animal. Muchas de esas enfermedades fueron traídas en los barcos. Cuando el barco le tiraban las anclas, la cuerda que está amarrada al ancla, por ahí salen las ratas del barco y se van a tierra firme. Y si esas ratas están infectadas, muerden, por ejemplo, una persona y lo contagian. Se describió los primeros casos en Asia, en la Caucasia, en la África septentrional y después pasó a Europa. El origen se supone que fue en Uzbekistán y Praga, que son países de la antigua Unión Soviética. Según los informes o reportes que existen de esa peste negra, se produjeron entre 80 y 200 millones de muertes, más que todo en África del Norte. Esta enfermedad, esta Yersinia, que es una bacteria, por supuesto, no es un virus, no es una bacteria, afecta piel, el sistema inmune y sobre todo el pulmón, pues se transmite en forma aérea, a través de las vías aéreas de las personas infectadas cuando estornudan y las secreciones
le caen a la persona sana y se infecta. El periodo de incubación es de 16 a 23 días. En la clínica vamos a encontrar una serie de bolitas o llamadas adenopatía, inflamación de los ganglios linfáticos en diversas partes del cuerpo, como en el cuello, en las axilas, en la ingle. Entonces, muchas de estas adenopatías se infectan, se supuran y expulsan contenido necrótico o pus al exterior. Cuando se produce una necrosis, el tejido se daña, se pone oscuro y eso le llaman bubón. Por eso es que la peste bubónica se llama bubónica o peste negra, por las características de estas adenopatías absceradas. Se pueden producir síntomas generales como fiebre y escalofríos. Entonces esta enfermedad conlleva a una muy alta mortalidad. En la época que apareció en la Edad Media no existían los antibióticos. Hoy en día sabemos que se pueden combatir a través del uso de antibióticos, más que todo cuando la infección cursa con complicaciones de tipo bacteriana, una neumonía bacteriana. Entonces se utiliza antibióticos, en algunos casos puede salvar la vida, en otros la persona se complica y muere. La prevención más que todo es la parte de higiene, saneamiento ambiental, el control de las plagas, de las ratas, las condiciones de salubridad donde viven las personas, en los estratos más bajos, donde existen viviendas poco adecuadas y muchos animales tipo roedores. Entonces hay que tener cuidado con esta enfermedad. En la actualidad ya se considera esta enfermedad erradicada del mundo. Existe otra patología muy similar al COVID-19 que se llama gripe española, mal llamada gripe española porque apareció en Estados Unidos, según algunos reportes. Es producida por un virus de la influenza H1N1, que es parecido a la gripe aviar, la gripe porcina, que fueron los que precedieron al COVID-19, que es el de los murciélagos junto con el ébola. Esta gripe española se reportó desde el primer caso hasta el último caso entre los años 1918 y 1920, o sea que duró 2 años. A pesar de los antibióticos, de la vacuna, nada más duró 2 años. Fue autolimitada, vamos a decirlo así. Apareció en Estados Unidos y después apareció un caso en España. De ahí viene lo de la gripe española. Es un influenza virus tipo A, H1N1. Es un virus respiratorio que se transmite por la vía aérea, muy similar a lo que vemos con el coronavirus. La diferencia es que aquí ataca a personas jóvenes que no tienen inmunidad natural, o sea, que no están vacunadas ni han padecido la infección, entre los 20 y los 40 años de edad. Se reportaron alrededor de 50 millones de muertes, más que todo jóvenes de entre 20 y 40 años sin inmunidad natural. Las complicaciones tienen que ver más que todo con las neumonías bacterianas. En algunos casos, si lo amerita, según criterio médico, se le pone antibiótico. La profilaxis y el tratamiento, o sea, la prevención del tratamiento, es la vacunación masiva. Como la vacuna que se tiene a la mano ahorita es la de influenza, entonces se recomienda vacuna contra la influenza porque es el virus más parecido a este virus que estamos viendo, que es de tipo respiratorio. A principios del siglo XX apareció también una pandemia muy fuerte en el mundo que es la viruela. La viruela apareció a principios del siglo XX, se reportó el último caso en el año 1980, por lo cual la Organización Mundial de la Salud la decretó erradicada en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que ahora con todos estos problemas de la paz mundial, de esas guerras que estamos viendo con el Medio Oriente y Rusia y Estados Unidos, hay amenazas de guerras bacteriológicas. ¿Cómo es eso? Científicos que son contratados por las personas que están detrás de esos conflictos bélicos utilizan estos gérmenes que ya han estado erradicados en el mundo para, como por ejemplo pasó con el anthrax también en Estados Unidos cuando los ataques terroristas, los colocan en sobre, los colocan de varias formas y los envían y contaminan a determinados personajes que a ellos les interesa que se contaminen y pueden producir una epidemia. Eso puede pasar con la viruela, pudiera pasar. Entonces, esta enfermedad, como todas las pandémicas, es sumamente contagiosa y la mortalidad es muy alta. Cuando el individuo sobrevive, le pasa como la lepra, queda con deformaciones en todo lo que es el cuerpo, la parte mucocutánea, en la parte osteomuscular, se pierden amputación de la nariz, de las orejas, de los dedos, etc. Quedan deformes como los leprosos de la forma lepromatosa. Generalmente provoca la muerte. El 30%,
50% de las muertes de los pacientes infectados por viruela, es decir, más de 300 millones de muertes en el mundo, o sea, mucho más que el coronavirus. Se caracteriza principalmente, puede ser contagiosa por la vía aérea y por otras formas de contagio. Se caracteriza más que todo por las lesiones cutáneas. Esas lesiones cicatrizan y esas cicatrices van a producir necrosis de los tejidos y amputación por el daño que hay en los tejidos. Es parecido a la gangrena, muy parecido. El periodo de incubación es entre 10 y 14 días. Se va a transmitir por los estornudos, ¿verdad? Y las secreciones de la persona enferma, la saliva, el contacto de la piel, la sangre, objetos contaminados con la sangre del paciente infectado. La clínica es un sarpullido o una erupción, un exantema en el rostro, manos y antebrazos que después llega al tronco. Es un exantema centrífugo, o sea, de la cabeza hacia los pies. Las complicaciones más que todo es la muerte y a los pocos sobrevivientes quedan las cicatrices y las amputaciones de los miembros. La prevención y el tratamiento es a través del virus de la vacuna antivariólica contra el virus variola mayor, que es el que lo produce, y no hay cura para la enfermedad, solamente la prevención, el aislamiento de los contactos y la aplicación de la vacuna. Esa vacuna ya se aplicó a las personas de tercera edad. Ustedes han visto personas en la espalda o la región deltoidea, o sea, en el brazo, con una especie como una cicatriz, una úlcera, porque esa vacuna se ponía por escarificación, se hacía varias punciones. Eso producía, como en la parte de la vacuna de la tuberculosis, una lesión, y esa lesión después cicatrizaba y dejaba esa cicatriz como una úlcera. Esas son las personas que recibieron la vacuna antivariólica. Una epidemia que es importante, que la gente no la ha tomado muy en cuenta, pero que ya tiene más de 40 años en el mundo padeciéndose, es el VIH, el SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana. Se dice que pues, es un virus de laboratorio porque es un virus sumamente resistente y que hace variaciones y mutaciones muy frecuentes. El VIH se describió a finales de los años 80 y aún persiste en la actualidad. Afecta más que todo el sistema inmune, las defensas del organismo y una célula llamada CD4. Se vieron casos en África, en Haití, en América y después se propagaron al resto del mundo. Afecta las células de los linfocitos 4, que son los natural killers, los que atacan a los gérmenes infecciosos una vez que ingresan al organismo. Por eso que ese paciente, cuando tiene este virus de inmunodeficiencia humana, no tiene defensas contra las enfermedades. En México se describieron 100.082 muertes entre 1990 y el 2015. En el mundo, la OMS reporta 33 millones de fallecidos por esta enfermedad y 38 millones de personas que sufren de SIDA en todo el mundo para el año 2019. Que es muy importante esta enfermedad, quizás aún más que el coronavirus, porque ya después de más de 40 años no se ha podido hacer una vacuna efectiva por la misma variabilidad que tiene el virus. Es un virus muy resistente y que muta muy rápidamente. Es producida por un retrovirus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. No hay cura, simplemente hubo el uso de medicamentos retrovirales, 2 o 3, es el esquema que se está utilizando ahorita, y la vacuna aún persiste en periodo de investigación. Él se transmite en forma vertical a través de la madre que está infectada por la placenta al hijo, y en la transmisión horizontal es por contacto sexual, secreciones vaginales y semen, por compartir objetos endovenosos contaminados como las drogas inyectadas y por transfusiones sanguíneas. Se describió inicialmente en poblaciones con un alto grado de promiscuidad como los homosexuales, que son los que tienen más contactos sexuales, pero también los heterosexuales y muchas personas que tienen poco contacto sexual. Se ha producido la transmisión de la persona promiscua a la persona no promiscua. La única manera de tener calidad de vida con esta infección es el uso permanente de los retrovirales. Puede llevar una vida normal, pero sin dejar consumir estos medicamentos. Antes del COVID-19 y de la gripe española hubo varias epidemias de gripe
una entre 1957 y 1958, una la H1N1 entre 2009 y 2010, que hubo una mortalidad importante, no tanto como el coronavirus, pero ya la prevalencia ha disminuido y ya ese virus está entre nosotros, pero no ha generado estos problemas que estamos viendo ahorita con el coronavirus. Y entre el año 1968 y 1969 también hubo una epidemia de influenza. Una peste que se describe en Londres en el siglo XVII, entre 1665 y 1666, que también produjo una alta mortalidad y por las mismas características de antes, la salubridad, el no existencia de antibióticos y vacunas, también influyó en esa alta mortalidad. Entonces, desde el 31 de diciembre del año 2019 tenemos al COVID-19, que es un virus SARS-2 parecido al ébola. Supuestamente se transmite por los murciélagos, aunque todavía eso está en investigación, no está del todo comprobado, y es un virus respiratorio que es muy contagioso y se transmite por las secreciones respiratorias de la persona enferma hacia los individuos expuestos, individuos sanos expuestos o con comorbilidades que los hacen más susceptibles a esta enfermedad. Primero se describió en un pueblo llamado Wuhan, en una provincia de Wuhan, en Asia, el 31 de diciembre del año 2019, y después se dispersó rápidamente a Europa, a América Latina y África. Ella actualmente todavía persiste como un problema de salud a nivel mundial. A pesar de que en tiempo récord se hizo la vacuna, todavía no han pasado los 5 años que se requieren para ver la verdadera efectividad e inmunogenicidad de la vacuna. Se han reportado más de 100 países en el mundo con esta enfermedad, que es muy alta la contagiosidad y la mortalidad. Se describen más de 192 millones de casos hace aproximadamente 2 semanas y 4.130 millones de personas fallecidas en el mundo por coronavirus. Sabemos que es un virus respiratorio muy contagioso, que el problema que estamos presentando ahorita es con la variante. Primero se habló de la variante de Londres, la de África, la de Brasil, ahora la variante de la India, que es el Delta y el Delta Plus. Está produciendo terceros, cuartos y quintos picos en varios países del mundo, que han sido difíciles de controlar porque están afectando actualmente a las personas no vacunadas, a los jóvenes, a los niños, y es sumamente contagioso. Una persona antes podía contaminar 5, ahora pueden contaminar 10. Te produce síntomas diversos, síntomas respiratorios, malestar en la garganta, cefalea, fiebre, artralgias. Cuando se presenta ya la afectación respiratoria, la dificultad respiratoria, la tos y el cansancio, es un signo de mal pronóstico. Hay que acudir inmediatamente al médico, porque cuando se produce la afectación pulmonar se desencadena una serie de componentes inflamatorios que se liberan y producen daño a nivel pulmonar y en otros sistemas, que pueden conllevar a lo que llaman la coagulación intravascular diseminada y a la muerte del paciente. Puede haber destrucción inclusive del parénquima pulmonar. Se describió un caso de un paciente de edad media, de alrededor de 50 años, aquí en Colombia, que tuvo afectación pulmonar, quizás sea la variante Delta, porque presentó de una vez los síntomas respiratorios, estuvo en terapia, fue intubado, necesitó traqueostomía y tuvieron que mandarlo a Estados Unidos para hacerle un trasplante pulmonar, porque tuvo una destrucción masiva del parénquima pulmonar. Entonces son casos que se están viendo. El otro problema que tenemos con el COVID es el famoso síndrome post-COVID, que son las secuelas que deja este virus a los sobrevivientes. Va a haber una alta carga de discapacidad en países como España y en los países del Polo Sur, tipo Uruguay, Paraguay, Argentina. Ya se están estudiando y se han abierto centros especializados para tratar con estos pacientes, sobre todo la parte de ORL, que se produce alteración en el olfato y en el gusto, la parte respiratoria. Hay pacientes que han sufrido de discapacidad motora, problemas en la marcha, debido al COVID-19. O hay un caso también de un cantante venezolano, Chino Miranda, que él presentó el COVID-19, estuvo hospitalizado a principios de año, y en noviembre presentó una encefalitis y tuvo una paresia que no le impidió
caminar. Es raro, pero sí se ven casos de encefalitis por COVID-19. Lo único que tenemos ahorita para prevenirlo es las medidas de bioseguridad, el lavado de las manos, el uso del tapabocas, las medidas de contacto social, evitarlas, y la vacunación. Pero la vacunación todavía no se sabe cuánto tiempo provee inmunidad y no sabemos si vamos a requerir dosis. Yo pienso que a la larga se va a necesitar un refuerzo anual, como pasa con la influenza, con la vacuna contra la influenza. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya sido de utilidad esta información y espero que pasen un excelente martes. Se les quiere. Chao.